Pasé 30 días en la cámara hiperbárica, eh, encamado, pasé un montón de tiempo, hasta que llegó un momento en el que yo me toqué las piernas y en una de las piernas mi pierna notó mi mano. Y en el momento que mi pierna nota mi mano, yo me tiré a la cama, o sea, me tiré al suelo de la cama. Me quedé delante del espejo mirando y yo me sostenía de pie, pero no notaba absolutamente nada. Dije, Amigos y amigas del canal Somos Alma, estamos felices de estar una semana más con vosotros y trayéndoos una entrevista, como siempre, interesantísima. Pero ante todo, como cada semana, agradecer vuestro cariño, vuestros likes, vuestro compartir el vídeo y vuestras suscripciones que nos ayudan a seguir haciendo con tanto cariño y con tanta gente a nuestro alrededor este trabajo que estamos haciendo. Hoy tenemos con nosotros a Pablo Lull. Hola Pablo, ¿cómo estás? hola Luján, buenas, muy bien. Gracias por esta invitación y este compartir. Bueno, me encanta tenerte aquí. Podríamos hacer una presentación de Pablo inmensa, larguísima, pero él se define como padre, como deportista, como ilustrador y escritor. Y además hace acompañamiento en el proceso de la vida y de la muerte, es facilitador y también hace terapia regresiva. No sé si todo esto después de o de siempre. ¿Esto es un cambio en tu vida profesional, esto que estamos diciendo, o ha sido siempre así? No, ha sido un cambio. Yo en mi primera parte de la vida, por decirlo de alguna manera, eh, pues fui muchas cosas porque era muy emprendedor y me lanzaba con todo y me gustaba explorar. Entonces, bueno, fui empresario desde los 20 años aproximadamente, porque mi intención era jubilarme a los 40. Me dediqué desde los 5 añitos al deporte porque tanto mi abuelo como mis padres eran deportistas. Entonces me dediqué a diferentes disciplinas y a entrenar a otras personas, tanto a nivel amateur como a nivel profesional. Y me dediqué muy mucho desde la adolescencia al buceo, incluso llegué a ser buzo profesional, tuve una escuela, tuve una empresa. Entonces, bueno, no tiene nada que ver con mi vida de hoy en día. Pero fíjate que todo lo que nos has dicho es como muy estructurado, muy Sí, bien. Eres una persona que quizá porque de pequeñito tuviste una enfermedad, eso te llevó a cuidarte en todos los campos, en el campo físico, en el emocional, en el mental. Inclusive en el espiritual, porque tú hablas que a los 12 años encontraste un libro en la mesilla de tu abuela, ¿no? Del Bhagavad Gita. de mi tía, Y sí. bueno, estabas de tu tía, Sí. en la meditación, en el silencio. O sea que eh, hacías todo, ¿no? Sí, sí, no sé cómo realmente, pero era algo que me nacía, o sea, era algo que, porque a mi alrededor no había nadie que meditara, ni que hiciera yoga, ni que hiciera artes marciales, ni nada parecido. Lo más parecido cerca en casa, y yo esto me di cuenta ya de mayor, era mi padre que era como muy explorador a nivel espiritual, pero como muy enfocado a la religión católica porque él sí que era creyente, al contrario que mi madre, que realmente no tiene ninguna, sí que tiene muchas inquietudes, porque es una mujer muy inquieta, pero no tenían ningún afán religioso, por decirlo de alguna manera, y era algo que conllevaban muy bien entre ellos dos. Pero sí que es verdad que desde pequeñito pues, me llevó a... A mí no me gustan las novelas, me aburren, y me llevó a leer cosas que a mí me enseñaran otro tipo de filosofías, otro tipo de culturas, y eso me llevó a trabajarme interiormente. Y sobre todo, como tú decías, la parte física, como yo fui asmático desde muy pequeñito y tuve diferentes episodios desde muy pequeño a nivel físico, tanto de asma como de otras cosas, me llevó a todo el tema del deporte en el que me metían mis padres, a mí me iba genial.
hice un montón de cosas y siempre hacía y entrenaba todos los días y la verdad es que me cuidaba mucho a nivel físico, mental, porque no tenía otro remedio por la historia de lo de mi hermano y a nivel espiritual por inquietud. Bueno, has hablado aquí de la historia de tu hermano. Podríamos empezar con la historia de tu hermano. A ver, Vale. cuéntanos. A ver, bueno, mis padres tuvieron un hijo un año antes de que yo naciera y falleció a los 3 días de nacer, en el 74. Al año siguiente nazco yo, en el 75. Yo debería haber nacido el día que él falleció, por cálculos de estos que se hacen o que se hacían ahora son 40 semanas, antes eran 9 meses, todas estas cosas, ¿no? Yo no quería salir, al final, a los 21 días aproximadamente, me sacaron con Forceps y a mi hermano le llamaron Pablo y a mí un año después me llamaron Pablo. Yo de todo esto me enteré en la primera adolescencia, era muy jovencito, porque mis padres no nos habían dicho nada durante la infancia. Eh, entonces, claro, el tema de tener un hermano yacente, con todo eso que conlleva, las expectativas, al final soy el sustituto de alguna manera, aunque sea de manera inconsciente, para mi padre, para mi madre, para mis familiares, mis abuelos, mis tíos, toda la gente que hay un poco alrededor, todas las expectativas que se crean alrededor de esto. Y todo esto me lleva, cuando yo empiezo, o sea, cuando empiezo a darme cuenta de una manera un poco más consciente que internamente tengo como una especie de conflicto que puede ser mi hermano. Eh, entonces, 2 años antes de que a mí me pasara de morir, eh, llevaba como trabajando muy intensamente la relación con mi hermano muerto, claro. Y bueno, pues 2 años después pasó lo que pasó, por una serie de acontecimientos que ah, confluyeron para que tuviera yo la experiencia que tuve, a nivel físico y a nivel espiritual. Tú solucionaste, o sea, tú sientes que llevas eh, una, quizá un propósito de vida de tu hermano unido a tu propósito de vida, o llevas alguna carga para manifestar aquí. Con el tema de mi hermano, después de la ECM, todo se arregló, se finiquitó, por decirlo de alguna manera, y se cerró ese capítulo, que ahora te contaré si quieres. Es cierto que a nivel fisiológico, a nivel genético y a nivel cerebral, mental, espiritual, para la gente que me rodea, en el entorno en el que yo nazco, obviamente llevo una carga, por decirlo de alguna manera, ¿no? La mía propia de ser el sustituto y la de los demás, de ser el sustituto, de ser el hermano yacente, o sea, el tener un hermano yacente, todo este tipo de cosas, ¿no? Eh, con lo que él a mí me cuenta en la ECM y nos despedimos y él se queda en su sitio y yo me vengo otra vez al cuerpo, claro, al volver ya no tengo ningún tipo de conflicto. Porque yo lo que sentía, sobre todo en mi primera parte de la vida, era un conflicto interno, era como estar luchando conmigo, era como querer ir hacia un lado, pero ir hacia el otro, o al revés, ¿no? O querer hacer una cosa y no hacerla, o no querer hacer algo y hacerlo. Y era siempre como un conflicto interno conmigo mismo, realmente. Y no es que él viniera con un propósito de vida y yo otro, es que realmente lo que él me explica en la ECM es que el acuerdo al que habíamos llegado él y yo antes de que mi cuerpo viniera a la Tierra era que íbamos a venir las dos almas para utilizar el mismo cuerpo. Él durante un tiempo nos despediríamos, yo me quedaría, él se iría y entonces yo utilizaría la otra parte del tiempo en este cuerpo para la vida. Eh, y era ese conflicto. Él sí que era consciente, porque yo intenté ponerme en contacto con él varias veces, esos 2 años en los que yo estuve trabajando como más intensamente. Claro, yo me ponía en contacto con él, pero no era capaz de descifrar lo que él me estaba diciendo. No había una, o sea, había una comunicación unidireccional. Yo hacia él, pero él hacia mí, yo estaba ciego, sordo y de todo. Entonces, bueno, la situación vital para mí es esa, ¿no? El estar luchando conmigo mismo. O sea, a nivel corporal, aquí era estar luchando conmigo mismo.
Muy interesante, porque esto mismo que tú estás explicando puede ocurrir a muchas personas que te estén viendo, ¿no? Entonces, es ponerle un poquito de sentido y de que hay un propósito y el propósito es bueno, ¿no? Está muy bien. Tú te moriste 3 veces en el 2017, pero antes tuviste un problema muy serio, ¿no? De una embolia Sí, tuve una gaseosa. embolia gaseosa, sí. Es verdad que desde la infancia tuve muchos problemas físicos, por decirlo de alguna manera, porque Sí. tuve un asma muy severa, achacada a una alergia asmática. Eh, Me hicieron 3 punciones lumbares en la infancia, bueno, pasaron un montón de cosas y en el 2014, cuando yo me pongo a trabajar con mi hermano, que empieza a mandarme avisos de para, porque realmente la vida que estaba llevando era un poco la suya y esa inercia aún me ha durado con los años un poco, ¿no? Y era para, porque nos toca parar para que nos podamos despedir, yo irme y yo quedarme, ¿no? O sea, él irse y yo quedarme. En el 2014, en junio, en el verano, sí, en julio, fue junio creo, tuve un accidente de coche, haberme matado, porque me dormí en la carretera por un problema que casi me voy a una acequia y bueno, al final no me pasó absolutamente nada, pero 2 meses después, en agosto, como, bueno, dando un curso de seguridad de buceo, yo tuve una embolia gaseosa. Una embolia gaseosa que no viene por ningún accidente, viene por un problema que me detectan entonces de una comunicación interauricular que yo tengo de nacimiento. Y en esa embolia gaseosa a mí se me queda una burbuja de nitrógeno entre la D3 y la D4, me chafa la médula y me quedo sin movilidad de la D3, D4 hacia abajo, o sea, de la altura de los pezones aproximadamente hacia abajo, cero. De hecho, me dicen que creen que no voy a volver a caminar. Y yo la única pregunta que se me ocurrió en ese momento es si me iban a dejar bucear. A mí no, o sea, en ningún momento se me pasó por la cabeza que no iba a caminar. Yo quería saber si me iban a dejar bucear. Pero sí, pasé 30 días en la cámara hiperbárica, eh, encamado, pasé un montón de tiempo, hasta que llegó un momento en el que yo me toqué las piernas y en una de las piernas mi pierna notó mi mano. Y en el momento que mi pierna nota mi mano, yo me tiré a la cama, o sea, me tiré al suelo de la cama. Y me fui arrastrándome al baño hasta que me puse de pie como pude con los brazos, me quedé delante del espejo mirando y yo me sostenía de pie, pero no notaba absolutamente nada. Dije, vamos, de esta salgo corriendo si hace falta. Y bueno, y hoy en día no tengo, bueno, no tengo ningún problema aparentemente, pero sigo teniendo parestesias, la pierna derecha de vez en cuando me falla. Tuve que volver a aprender a, pues eso, a todas las necesidades fisiológicas, volver a aprender a hacerlo, ¿no? No, esto ya, solo esto, que te hubiese pasado solo esto en la vida. Y haber salido de esto y además con esa energía y esa fuerza como un samurái, vale, te lanzas de la cama y adelante, ¿no? Ya con esto bastaba para una vida, pero no, tú sigues. Y es Sí. más, y, y tienes 3 muertes en el 2017. Ujú. Cuéntanos. El, Cuando yo empecé a sentirme mal, el 22 de mayo del 2017, hará 7 años ahora en breve, yo empecé a encontrarme mal del pecho. Yo físicamente estaba muy bien porque hacía mucho deporte, entrenaba todos los días, pero empecé a encontrarme mal del corazón y no identificaba bien. El caso es que yendo de camino al hospital, al que yo llegué con una tensión de 3,6, tuve 3 caídas. Me dijeron luego en el electro que por lo visto había tenido 3 microinfartos. Pero una vez entro en la fe, yo acabo teniendo 3 paradas cardiorrespiratorias y 3 fallos multiorgánicos en el proceso desde que llego. Hasta que paso, bueno, llego, tengo 3 fallos multiorgánicos, tengo un taponamiento cardíaco, pierdo 12 litros de sangre, tengo 3 fallos multiorgánicos, 6 horas en coma, 9 días en reanimación. Bueno, bien, físicamente fue divertido. Bueno. Bueno, entonces, gracias posiblemente a todo ese entrenamiento que tú tenías en todos los campos, saliste adelante, porque es difícil. Sí, y una frase que me dijo mi madre, que no recuerda habérmela dicho, cuando me subieron a planta, después de los días de reanimación, una de las primeras cosas que me dijo es, ahora soy consciente de que has estado toda tu vida preparándote para este momento, como decías tú, ¿no? A todos los niveles.
tanto física como mental como espiritual. Porque hay una cosa que a mí me hace llegar a urgencias de la fe, porque yo tengo 400 500 metros caminando desde casa y me fui solo, en el que me caigo 3 veces y llego con una tensión de 3,6. Claro, yo de correr por la montaña, yo hacía ultras de montaña entonces y corres 80, 100, 115, 120, los que sean, ¿no? Y el único objetivo cuando estás corriendo tanto en la montaña y además no estás solo, pero muchas veces estás solo porque son entre 15, 19, 20 y tantas horas corriendo. Hay muchas veces que estás solo y es de noche. Entonces el objetivo es llegar, llegar, llegar. Entonces yo cada vez que me caía, instintivamente me levantaba, o sea, yo no tengo ningún recuerdo de la sensación de caerme, uy, qué mal me encuentro, no. Era eso de que te tropiezas cualquier día en la calle y de repente saltas y te levantas y continúas. Pues yo creo que fue justamente el lunes, estuve en la universidad dando una charla y me preguntaban eso mismo, ¿no eran chavalines? Y yo dije, yo creo que instintivamente me levantaba por entrenamiento, si no me hubiera quedado en la zona del helipuerto de la Fe Vieja, ¿no? Sí. Y también hablas de un ángel, quizá. Sí, ¿Qué pasó? sí, porque yo cuando tengo la sensación de pecho en casa, ahora sé cuál es, porque al final es un taponamiento cardíaco y te genera insuficiencia, te genera dolor. Yo decido quedarme en casa, descansando. Y cuando me doy cuenta, estoy bajando las escaleras de casa, llamando a mi padre para decirle que me voy a urgencias y yéndome a urgencias. O sea, yo nunca iba al hospital a no ser que fuera por un traumatismo, una lesión haciendo deporte o algo similar, ¿no? Y menos llamaba a mis padres para decirles que iba al hospital. Y ahí fue cuando me di cuenta de que algo o alguien había tomado esa decisión por mí y me llevaba de camino a la fe. Cuando yo muero en la primera parada cardiorrespiratoria y me salgo del cuerpo, es cuando veo por primera vez, sintiendo todo ese amor y esa paz totalmente indescriptible, veo a mi hermano que ha venido a por mí y a un ángel, a un mensajero. Yo le llamo Malak porque es el nombre que me dio en ese momento, ¿no? Que luego buscando significa mensajero. Entonces, bueno, pues ese ángel era el que me decía mi abuelo siempre que estaba conmigo, que él siempre me decía, tú tienes un ángel contigo. Y bueno, pues al final me di cuenta de que era él, ¿no? Y era él el que me llevó, o sea, mi hermano hizo que mi cuerpo muriese para poder conectarnos y que mi alma pasara a otro plano para poder hablar él y yo. Y este ángel fue el que me acompañó junto con él al tránsito entre la vida y la muerte. Y el que me Entonces, lleva de camino al hospital. entonces, en ese primer paro en el que conectas con tu hermano, cuéntanos cómo fue la experiencia. Pues la primera parte de la experiencia a nivel físico, yo soy consciente de que me estoy muriendo. Cuando llego al hospital y me meten en el box de urgencias, soy plenamente consciente de que me estoy muriendo. Y como hablábamos antes de todo lo que yo había leído durante mi infancia y mi juventud, a mí me gusta mucho la filosofía budista tibetana, el libro tibetano de la vida y la muerte, el libro tibetano de los muertos, y como que había trabajado y seguía trabajando mucho con el tema de la muerte, los sueños, toda esa parte espiritual, ¿no? Entonces, siendo consciente de que me estaba muriendo, yo a la médico que me intentaba despertar y tocar la cara y decir, venga, Pablo, abre los ojos, despierta, tal, le dije, mira, me voy a dormir la siesta y ya nos veremos. Pues le dije, tranquila, me voy a dormir la siesta y ya nos veremos. Esas fueron las palabras concretas, ¿no? Y, y bueno, sabiendo que me estaba muriendo, cuando me meten en el box de urgencias, que me meten de cara y veo como mi padre se queda en la puerta, yo ahí tengo sensaciones contrastadas, ¿no? Porque en el momento que cierran la puerta y mi padre se queda afuera y yo cierro los ojos, mi alma mira al médico del SAMU que tengo a mi izquierda y se sale del cuerpo. En el momento de salirme del cuerpo, la sensación de amor y de paz es brutal. Claro, está mi hermano, está Malak, y yo ahí empiezo a percibir las cosas de manera totalmente diferente. ¿Por qué? Porque por un lado siento todo lo que están haciéndole al cuerpo, sin la sensación neurológica. Eh, la analogía que yo hago es como cuando te operan de alguna parte del cuerpo en la que te ponen una anestesia local, tú estás despierto, incluso estás viendo a través de una pantalla. Yo recuerdo que me operaron, me pusieron una vez un tornillo en la mano y recuerdo siempre esa imagen, ¿no? Tengo el ecógrafo en la pantalla, o el radio, no sé exactamente lo que era, pero vamos, estaba viendo el hueso y todo lo que estaban haciendo, ¿no? Me estaban poniendo un clavo y yo sentía cómo cortaban, cómo martilleaban, cómo metían la aguja, cómo clavaban.
estaba percibiendo todo eso, pero sin la sensación de dolor, de apego, de sufrimiento. Pues eso es todo lo que yo siento desde fuera del cuerpo a través del cuerpo. Cómo me pegan el primer golpe para empezar la RCP, cómo hacen la RCP, cómo me meten la adrenalina después, cómo hacen el chispazo, toda esta historia, ¿no? Y estoy sintiendo eso por un lado, a nivel corporal, sin las sensaciones neurológicas. Y por otro lado, estoy percibiendo la sensación de pérdida de mi padre porque pierde un segundo hijo. Cómo todo esto ocurre, para mí la experiencia ocurre todo en el mismo momento. Y el escribirlo en el libro me ayudó a ponerlo en palabras y a ordenarlo cronológicamente para poder explicarlo. Entonces, esto es, mi padre llama a mi madre para contarle lo que le está pasando, le dice que venga con mis hijos, que ha ido ella a recogerlos, que vengan del entrene, porque se me llevan Esto es en la lo que tú ambulancia. estás viendo y oyendo. Sí, yo todo esto lo veo desde fuera del cuerpo. Claro, yo esto en principio lo viví como cuando yo me desperté y lo conté, la primera persona que se lo conté fue a mi madre. Mi madre me decía, ¿pero tú cómo sabes esto? Porque claro, cuando yo desperté, UCI, reanimación, o sea, no tenía comunicación, no hablé con nadie. Y mi madre me decía, ¿pero tú cómo sabes esto? Digo, no lo sé, pero o sea, esto ha pasado. Y me dice, sí, sí, ha pasado. Porque mi padre amó a mi madre, y mi madre vino con los niños. Eh, Mi padre le cuenta a mi madre que pues, además sale del hospital con un celador de la fe, que es del barrio y los conoce. Y mi padre, le acompaña a mi padre se lo cuenta a mi madre. Mi hijo mayor que no oye nada, que tiene 6 años entonces, es consciente de todo. Mi madre se lleva a mis hijos a casa, a su casa donde está mi hermana. Mi hijo mayor se esconde en una habitación para despedirse de mí y nos despedimos. Hay una amiga del SAMU que es médico que llama a mi hermana porque también la conoce y le cuenta lo que está pasando y yo todo esto lo estoy viviendo a la vez desde fuera del cuerpo. Para mí era como, claro, yo era consciente en ese momento de todo lo que estaba viviendo, pero cuando vuelvo al cuerpo la primera reacción es, esto ha sido una imaginación mía, esto lo he soñado, esto, porque yo era muy analítico y muy científico, era como muy, como tú decías, ¿no? Mi vida anterior era toda muy estructurada y toda muy de ciencia, toda muy de analizar y que estuviera todo como muy en su sitio, ¿no? Claro, todo esto a mí me descolocó completamente. Llevo 6 años y aún sigo intentando encajar muchas cosas. Bueno, me parece impactante. Y cuando tú lo cuentas y lo cuentas a tu madre, todos lo toman como que sí, como que es normal o te dicen de que estás desvariando. No te lo pueden decir porque es No, real. yo solo se lo digo a mi madre, porque sé que es la única que sé que no va a decir nada. Y además no me va a juzgar. Porque sí que es verdad que tuve una conversación con mi padre un tiempo después, ya fuera del hospital. Bueno, tuve una conversación dentro del hospital, porque estando yo con las lecheras, porque me pusieron 3 drenajes, pulmones, pericardio y tal, me pusieron 2 lecheras. eh, bueno, le llamáis así, los bidones estos Los grandes para drenajes, sí. drenarlas, sí. Eh, Tuve que levantarme de la cama porque mi padre había envejecido 20 años y yo estaba ya en la planta, en la cama de planta. Mi padre estaba sentado haciéndome compañía en una silla enfrente y estaba peor que yo. Entonces me levanté, me senté a su lado y me puse a hablar con él. Y le dije, papá, ¿qué pasa? No, nada, nada. Digo, sí, sí, pasa algo. Digo, ¿estás triste? Digo, pues sentías que perdías otro hijo, además se lo solté así. Y me dice, no tenía palabras, me hacía así con la cabeza. Y le dije, bueno, estoy aquí. Y le dije, ¿tú por qué crees que estoy aquí? Y me dijo, porque tu madre del cielo ha hecho que volvieras. Y le dije, porque claro, por sus creencias, ¿no? Que en parte tiene razón. Eh, Le dije, pues ya está, estoy aquí. Y además, si eso a ti te hace sentir bien, quédate con eso. Ahora ya ha pasado, ¿no? Cuando tú te encuentras con tu hermano, tú sabes que es tu hermano, Sí. pero físicamente cómo era, Mm. había crecido, era todavía un recién nacido, ¿cómo era? Era la esencia de mi hermano. Yo no, la experiencia que yo tuve, no vi ningún cuerpo, no vi ninguna aura, ni no vi, la comunicación para mí no era telepática, simplemente había comunicación intrínseca, no sé cómo llamarlo. Mm. Entonces, cuando yo veo a mi hermano, siento, vivo a mi hermano, sé que es él, tengo la certeza, porque claro, yo no lo conocí, mi hermano.
nació y murió un año antes que yo, pero yo sé que es mi hermano. Y no Ujú. tiene cuerpo, no tiene edad, no tiene, es su alma, podríamos decirlo, ¿no? Su Sí, esencia. Y me gusta más la palabra esencia, pero bueno, para entendernos es el alma. Y era mi hermano, sin más. Igual que a mi abuelo, por ejemplo, a nivel cerebral, yo aquí, sin darme cuenta, sí que le pongo el rostro de mi abuelo cuando recuerdo la vivencia. Pero se sí. lo pongo yo, no lo viví, yo no vi el rostro de mi abuelo, ni me pasó como con mi hermano. Pero cuando yo aquí lo recuerdo y hablo, sin querer mi cerebro, en esa energía, en esa información que yo recibía de mi abuelo, le pongo la cara de mi abuelo. Sí, sí, claro, porque nuestro cerebro intenta comprender, intenta Claro. entender, clasificar. Sí. Bueno, esta fue como la primera experiencia de la primera muerte. ¿Hubo más No, experiencias? mi experiencia dura Eh, mi experiencia dura, no sé si un microsegundo o 45 minutos que yo paré, yo estuve inconsciente, porque como tuve tres paradas cardiorrespiratorias, desde la primera hasta la última, pasan unos 45 minutos. Porque me tienen que hacer el RCP, chisparme tres veces, drenarme, pues fueron casi 600 mililitros de sangre del pericardio. En esos 45 minutos, eh, todo el viaje dura justo antes de que a mí me pinchen la adrenalina en la primera RCP. Claro, es que además eso es así. Es desde el paro hasta que se inicia la reanimación. Y eso Sí, es muy cortito el espacio de tiempo. ¿Cómo un espacio de tiempo tan corto puede ser tan intenso y extenso y puede cambiar una vida para siempre? Lo que te quede por sí. vivir. Me parece impactante. Mm. Sí, dura, por eso digo que, claro, al final, como cuando te sales del cuerpo ya no existe el tiempo, a mí me ocurren muchas cosas en el viaje, veo muchas cosas. Mi hermano me lleva a través del tiempo a recordar todo lo que es mi vida. Y cuando digo mi vida hablo de una, independientemente en los cuerpos en los que haya estado mi alma. O sea, en la única vida que tiene mi alma, mi esencia, me lleva a recordar toda mi vida, como si Era fuera una toda película. esa vida una, ese hilo conductor de todas Es, las vidas en el que eres tú, con sí, distintos cuerpos o eso distintos. es. Esto Eh, es muy y, interesante. y al final, ¿sabes qué pasa? Que yo tampoco le doy mucha importancia, o el otro día me preguntaban, tampoco le doy mucha importancia porque a los chavales de la universidad el otro día les decía, realmente, ¿de qué te sirve a ti recordar algo, ¿no? Sí. Para ir a la parte práctica, para poner los pies en el suelo, ¿no? ¿De qué te sirve recordar que algo ha sido de determinada manera? Al final vamos a coger la esencia de ese recuerdo, a nivel, estoy hablando a nivel corporal, ¿eh? A nivel Sí. tierra, a nivel aquí, vamos a coger eso, ese recuerdo, vamos a coger ese aprendizaje y vamos a llevárnoslo al momento presente para qué quiero hacer con eso ahora. No, no va más allá, ¿no? Y porque además se presenta toda la película ¡fua! O sea, claro, como dura, aquí en la Tierra dura tan poquito tiempo, aquello se presenta, ¡fua! Pero el tiempo tú lo vives a cámara lenta y ves cada recuerdo, cada detalle, cada aprendizaje y eso te lo llevas. Claro, y eso cuando eres consciente de todo ese recuerdo te hace vivir de manera muy diferente, porque lo único que estás viviendo es desde el amor. Y además desde el entender que todo tiene sentido, ¿no? Y Qué sobre todo que tú eres el único responsable, bonito. porque es verdad, sí, sí, dime. No, que otra cosa importante de lo que decías a los alumnos en la universidad es que es igual las vidas pasadas, es igual, te han llevado aquí. Y si tú tienes un problema aquí que puede ser de otras vidas, lo tienes que solucionar aquí. El- es el único momento válido, es aquí y ahora, ¿no? Es importante que recordemos cosas porque yo vine con el recordar es vivir. Y claro, si hay cosas que no recordamos, es importante sacarlas a A la relucir, luz. claro, y hacerlo consciente, ¿no? Como quieras. Yo, por ejemplo, a mí me sirvió mucho la terapia regresiva con Juanjo, porque me ayudó a recordar.
un momento de la experiencia que yo sabía que había olvidado, que quería tener ahí frenada porque pedí tiempo. Porque claro, con mi historia analítica y como muy matemática, yo no podía venir a estar hoy contigo aquí al día siguiente de pasarme todo esto. O sea, todo esto que te estoy contando, yo he tardado más de 6 años o 6 años en empezar, porque empecé a contar con un poquito más de soltura hace un año. Los primeros 6 años prácticamente no había contado nada ni había hablado con casi nadie, porque para mí era muy extraño hablar con este lenguaje, muy extraño contar esta experiencia, porque además para mi interior lo importante es cómo me hace vivir hoy el día a día. El viaje y la experiencia es una historia mía personal, totalmente íntima. Es verdad que si ayuda a que los demás hagan algún clic, se vayan con una sonrisa más o con una inquietud y les haga ver la vida de otra manera, bendito sea, ¿no? Pero al final es mi historia totalmente íntima, ¿no? En lo que sí que es verdad es que a mí me ha cambiado mucho y eso creo que puede ayudar a muchas personas, ¿no? A ver que la vida es algo más que solo esto. ¿Qué te ha cambiado la vida? Me ha cambiado todo. Me ha cambiado la forma de ver las cosas, la forma de enfrentarme a las cosas, la forma de entender cada una de las cosas que te pasan. A ser consciente de que tú eres el único responsable de todo lo que te ocurre. Porque el que toma las decisiones de manera consciente o inconsciente en cada momento de tu vida, eres tú, independientemente de que queramos dejarnos influenciar por los demás, de que los demás nos bombardeen con información, con hechos, con lo que sea, ¿no? El que está ahí y el que está en cada momento de tu día a día y en el momento de cada noche y el que duerme todas las noches contigo mismo eres tú. Entonces, todo lo que te ocurre, tú eres el único responsable. Ya no vale culpabilizar a los demás o hacer responsables a los demás, ¿no? Todo lo que pasa, eres tú el que ha elegido estar ahí, porque si hubieras hecho un pequeño cambio en alguna lección de las anteriores, el momento posiblemente hubiera cambiado mucho. A lo mejor son 10 centímetros solo, ¿no? Que te vas a la derecha. Pero claro, esos 10 centímetros en el tiempo acaba siendo una infinidad, ¿no? Entonces fue una de las cosas que a mí me cambió. Luego vine con el mensaje de sonríe y sé feliz. Eh, yo siempre sonreía mucho antes, pero ahora sonrío mucho más, pero de manera, o sea, me nace porque estoy feliz. Y eso, hay una cosa que me ha llevado mucho a aprender de mi madre también. Siempre está bien. Mi madre siempre está bien, da igual lo que pase. Entonces, el mensaje de ese sonríe y sé feliz a mí me ha cambiado mucho. Luego, leyendo y escuchando a diferentes personas, como Nazaret Castellanos, por ejemplo, aprendes cosas de la bidireccionalidad, ¿no? Entre el cuerpo, el cerebro, la mente, el alma. O sea, eh, si al final lo que tenemos aquí como herramienta es el cuerpo y es lo que más tangible tenemos, vamos a trabajar con él para estar con los pies en la tierra y mandarle al cerebro y al alma las señales que queramos, porque si nos abrimos en ese aspecto, la bidireccionalidad es mucho más fácil. Y a nivel cerebral o emociones y cuerpo, si emocionalmente estoy feliz, el cuerpo está contento, pero si emocionalmente, por lo que sea, todos tenemos altibajos, tengo un día malo, puedo hacer a través del cuerpo el mandarle la señal al revés, haciendo como que sonrío, o haciendo diferentes técnicas, o moviendo el cuerpo, o saltando, y mandándole esa señal al revés, ¿no? Entonces, todo depende de nosotros. Porque hay gente que tiene la vida muy complicada, pero todo es cómo nos tomamos las cosas. Y eso lo aprendí, bueno, pues el tema de la embolia, el tema del accidente, el tema, bueno, un montón de cosas que me han pasado y es cómo quiero tomarme las cosas. Yo elijo. Y así no dejo que los demás tengan el poder sobre mí, ¿no? Los demás y todo, no solo las personas, sino nada en la vida, Claro. ¿no? Tenga el poder sobre ti. Yo creo que esto es algo, lo que estás diciendo, algo tan importante, porque la gente no es consciente de que somos nosotros los que somos responsables de lo que nos pasa. Hay cosas que serán planetarias, pero normalmente somos responsables de lo que nos pasa en un porcentaje muy alto, pero más responsables somos de cómo decidimos vivirlas. Y con eso te cambia todo, todo. Y claro, yo creo que ahí está mucho el ego, ¿no? No, yo estoy enfadada porque me siento enfadada y quiero seguir enfadada porque me han hecho esto, porque la vida es muy dura.
1000 cosas. Bueno, es tu decisión, ¿no? Pero con eso incrementas el sufrimiento tremendamente y no puedes, te quitas el poder ser feliz. En cambio, cuando aceptas, es todo como se diluye, ¿no? Y encuentras herramientas para que aquello sea como tú estás decidiendo que sea en Claro. ese momento maravilloso. Y es, ¿no? No hay cosas malas, la realidad es neutra, En totalmente, ese ¿no? momento te das cuenta de que tú tienes el poder sobre tu vida, porque tú eliges en cada momento cómo quieres vivirlo y afrontar las cosas que suceden, las que sean ajenas, porque como decías tú, aunque ocurran cosas a nivel planetario o a Sí, nivel cósmico, somos parte de que eso esté ocurriendo, sí. porque estamos mandando esa pequeña información de nosotros hacia afuera. Curioso, porque esa pequeña información em, la gente no es consciente de que la está enviando. No eres consciente de que tus pensamientos no se quedan en tu cerebro, sino que eres responsable de no contaminar. Ya no te digo a ti mismo, es que al resto tampoco. Y eso que no se ve está contaminando el medio ambiente y ese campo, y entonces va a contaminar a otras personas también que se van a enganchar ahí. En fin, Eso se es, ve sí, en algo tan sencillo como cuando a veces entramos en una sala o de reuniones, en una habitación, sí, y de repente decimos, ¡wow! ¡Qué bien me encuentro aquí! Y entras en el mismo sitio con la misma gente en otro momento y dices, ¡buf! No me sí, apetece nada estar aquí, se respira mal ambiente, se respira... sí, Y son esas pequeñas cosas que nosotros mismos vamos mandando hacia afuera y vamos creando entornos, eh, sí. en primer lugar, alrededor nuestro, luego alrededor de los demás, y al final todo eso acaba haciéndose como una gran wifi que vamos mandando cosas hacia el exterior, ¿no? Yo creo que es así y que tenemos que tomar conciencia de que el trabajo que tenemos aquí en la vida es con nosotros. Es lo primero, es con nosotros, porque después ya es con los demás, pero dando lo mejor de nosotros. Si nosotros no nos em, tratamos, entre comillas, no nos respetamos, no nos amamos, no trabajamos con nosotros, ¿qué queremos dar a los demás? Entonces, el trabajo es importantísimo con uno, ¿no? Y cada uno puede dar lo mejor de sí y no hay cosas pequeñas. Todo es importante, todo lo que podamos dar, porque como decías tú, lo de la sonrisa, es que una sonrisa, en primer lugar, te cambia a ti, como has explicado el circuito, te cambia y es real. No es imaginario, es real, pero también cambia al otro. Si tienes una persona con muy mal humor, que está enfadadísimo ese día, pero tú le sonríes y eres amable, se da cuenta y cambia. Y a veces sin darse cuenta también cambia, porque es contagioso, ¿no? Sí, Igual sí. que lo negativo es contagioso, lo positivo también. Y tendríamos que viralizar la sonrisa, viralizar lo positivo. Y está a nuestro alcance. Sí. Sí, Hay que trabajar mucho para ello, ¿no? Porque al final no estamos acostumbrados a eso. Y sobre todo el tema de que no todo es bonito, es decir, hay situaciones en la vida que al final nos sí, llevan a situaciones difíciles o angustiosas o lo que sea. Pero ¿cómo quiero afrontarlo, no? Voy a afrontarlo, esto ya ha pasado. ¿Qué quiero hacer con ello? ¿Voy a aprender? sí, ¿Voy a vivirlo lo mejor que pueda y voy a tirar para adelante? sí. No meterme pues eso, en la culpa, en la pena, en la melancolía, en todas estas emociones que al final lo que hacen es llevarte a hundirte cada vez más, cuando la situación es la misma. Yo aquí siempre pongo el ejemplo de, claro, que yo soy buzo, a mí me encanta el mar, yo nadaba mucho en mar abierto, a mí me tiran de noche en medio del mar y soy la persona más feliz del mundo. Le tiras a otra persona en medio del mar y entra en pánico. En La pánico. situación es la misma, lo único que cambia es cómo afrontas esa situación. Sí. Así es, y es en todo. Y el ejemplo es grafiquísimo, ¿no? Y es importante. Bueno, con tus ECMs, con tu ECM, has cambiado de vida y ahora acompañas en la vida y en la muerte
haces terapia regresiva. ¿Qué te aportó la terapia regresiva a tu ECM? ¿Te Mira, aportó más datos? vale, a mi ECM lo que me aportó es hacer consciente lo que yo sabía que había bloqueado y que no quería recordar, porque eso me suponía dar un paso adelante en mi nueva vida. Porque yo venía un poco a comunicar mi ECM, a contarla, bueno, pues a el que lo quiera escuchar, que lo escuche y a transmitir ese viaje, ¿no? Porque para mí es muy esperanzador a todos los niveles, a nivel físico, a nivel mental, a nivel espiritual. Entonces, yo pedí calma, pedí una pausa. Entonces, si yo recordaba a dónde había llegado a entrar, me suponía ponerme en marcha. Entonces yo eso me lo bloqueé. A través de la terapia regresiva, a mí me ayuda a profundizar con Juanjo y recordar y hacer consciente ese momento y esa parte del viaje que es la ciudad, ¿no? Es de donde, para mí, de donde venimos. Claro, eso que yo por primera vez lo hago, lo trabajo con Juanjo en el 10, esto fue en el Perdona, 16, en el 10. el doctor Juanjo López, que ya lo ¿Cómo se lo conocéis ves? Sí. porque, porque le hemos hecho varias entrevistas en Sí. este canal y es una persona a quien queremos mucho. Es difícil no conocerle, ¿no? Sí. Eh, con él trabajé por primera vez un año después de mi SM. Eh, y aún así, yo me lo seguía, o sea, seguía poniendo freno porque había pedido pausa. Y entonces al final, a través de la terapia regresiva, en diferentes ocasiones, porque trabajé otra vez con Juanjo, hice la formación con él, estudié profe con él, bueno, al final acompaño. La otra parte muy importante en la que a mí me ha portado a la terapia regresiva es, yo hacía otras terapias antes también y dejé de hacerlas, ¿no? Medicina china, acupuntura, shiatsu, reiki. Em, para mí la terapia regresiva es un acompañamiento, de manera que si realmente lo haces bien, no intervienes. Entonces, para mí es la manera más sana, tanto para la persona a quien acompañas como para ti como terapeuta, la manera más sana y natural y neutra de acompañar a alguien. Y esto te sirve tanto en la vida como en el proceso de morir, como en los procesos de vidas pasadas, en caso de que en una terapia regresiva te vayas a una vida pasada, ¿no? Y la verdad es que me ha aportado mucho porque lo encuentro como terapia, entre comillas, porque ya sabéis que además Juanjo dice que no es ni terapia ni es regresiva. Eh, es un acompañamiento muy hermoso. Porque realmente lo único que haces es acompañar y estar ahí al lado de la persona que está trabajándose. Porque quien se está trabajando es la persona que está tumbada, ¿no? Entonces, en tu terapia regresiva se abrió eso que tú tenías bloqueado y es peligroso que se abra porque o sí te toca trabajar, Sí, yo ¿no? sabía que tenía que hacerlo, ¿no? De hecho, en la segunda terapia regresiva que trabajé con Juanjo, profundicé de más en la ciudad y claro, yo no quería volver. Porque a mí, cuando yo hago el viaje y a mí me preguntan que si quiero volver o quiero quedarme, yo allí digo que me quiero quedar. O sea, estaba en paz, estaba en casa, estaba con esa sensación de amor y de paz inmenso. Yo me quería quedar, pero me dijeron no, que tenía que volver. Entonces yo me pregunté, para qué leches me preguntáis, ¿no? Si tengo que volver. Al final la decisión es tuya, que es la parte del libre albedrío. O sea, no me hubieran hecho volver si yo no hubiera decidido volver. Pero escondo esa parte porque esa parte me hace estar hoy aquí contigo. El otro día en la universidad, el otro día en una charla en Castellón. Bueno, pues al final me hace compartir algo que no he hecho nunca, porque yo no contaba ni mi intimidad ni a mis amigos más íntimos. Yo me guardaba siempre mis cosas. De hecho, mis amigos me decían, 5 o 10 años después, cuando les contaba algo que había pasado, me decían, ¿ahora nos lo cuentas? Claro, porque ya no tenía como ese sentido, ¿no? Esa importancia. Entonces, claro, el estar contando todo esto, para mí era un paso demasiado grande. Entonces, el aceptar que eso lo recordaba a través de la terapia regresiva, cuando hago la segunda con Juanjo delante del grupo de formación, yo no quería volver. Y Juanjo me hizo volver a través de mis hijos. Yo tenía, pues eso, cuando pasó tenía 4 o 6 años, pues cuando hice la formación tendrían 2 añitos más, que eran 7 y 5 aproximadamente, 8 y 6 aproximadamente.
y no quería volver. Y Juanjo luego lo explicaba, decía, hostia, si este se me queda aquí, tengo un marrón, que tengo un cadáver en el colchón. Y me hizo volver a través de mis hijos. Por eso, en la descripción que yo te decía antes de yo lo primero que me considero es padre, y es una de mis misiones principales, porque tengo que decir que yo nunca había querido nunca había querido traer niños a este mundo, además de manera muy consciente. Pero hoy en día lo primero que me considero es padre. Y además con todo el amor del mundo, pues estoy súper enamorada de mis hijos, ya son bueno, mayores, son más grandes que yo. Tienen 13 y 12, pero son más grandes que yo. Entonces, por eso, bueno, la terapia regresiva a mí me hacía ponerme en marcha, el recordar todo eso. Y aún así he tardado 6 años, ¿eh? Ahora estoy en el séptimo y estoy empezando a moverme un poquito, ¿no? Escribir el libro, hacer entrevistas, hacer alguna charla, hacer, pues eso, acompañamientos, el A ver, estar cara a la gente. Ese aquí es, el libro, es. cuando estuve muerto. Que me ha costado 6 años escribirlo también, ¿eh? Porque Juanjo me ayudó mucho a lanzarme y era cuéntalo, cuéntalo, esto es importante, la gente lo tiene que saber. Em, y bueno, conocí a una persona, hoy en día la más importante de mi vida, que es médico psiquiatra, que realmente ha sido el último empujón que yo necesitaba para ponerme en marcha. Porque yo seguía sintiendo internamente que yo no estaba bien, que todo esto no podía ser, que esto era una invención mía, una locura mía, lo que fuera, ¿no? Y aún sabiendo que el recuerdo cada vez es más intenso y cada vez recuerdo más cosas, pero aún así para mi cerebro esto no es normal, esto no puede ser. Y esta persona que es médico psiquiatra, hablando profundamente con ella, porque en el encuentro de terapeutas del año pasado yo me abrí más que nunca y conté una serie de cosas de las que me pasan para acabar, yo sabía que era psiquiatra, no la conocía de nada, y le dije, por favor, necesito hablar contigo como psiquiatra. Y bueno, estuvimos unas cuantas horas hablando y a raíz de ahí bueno, es mi compañera de viaje eh, y me ha ayudado muchísimo al final a lanzar el libro, a mostrarlo y a estar aquí hoy en día contando mis chaladuras, ¿no? Que realmente para mí lo importante de todo esto es poder llevarte esto el día a día, porque independientemente de que sea real, de que hubiera sido fruto de los fármacos, que hubiera sido fruto de mi imaginación, ¿qué más da si cualquier ilusión del día a día a nosotros nos hace caminar y vivir de una manera mejor y enfocarnos en algo que nos hace ser mejores y ser mejor para los demás? Esto a mí me ha cambiado radicalmente. Pues me da igual que sea real o no sea real, aunque para mí lo sea, obviamente, y además plenamente real. Y aunque no lo fuera y fuera una imaginación, un sueño, me ha cambiado la vida y me sigue cambiando la vida. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Sí, sí, y además que se mantiene en el tiempo, porque no es una cosa momentánea, ¿no? Porque ante un infarto, con una persona con una ECM, ves que le cambia la vida a lo largo del tiempo y si no tiene ECM, le puede cambiar un mes, máximo 6 meses, pero no hay ese cambio en tan profundidad, ¿no? Me parece increíble. Entonces, para ti y con esta nueva visión, eh, ¿qué crees que es importante en la vida? ¿Cuáles son los valores que nos sirven para seguir esa única vida? Mira, vine con una especie de mantra, además de lo de sonreír y ser feliz, lo tengo grabada a fuego. Y es algo así como, que además creo que escribí en el libro, si tuviéramos algún propósito, meta o objetivo en la vida, sería vivir con la intención de experimentar cada momento, con la ilusión en el corazón y la acción en las manos. Esa frase, la intención la ponemos nosotros si queremos o no, con lo que es nuestra responsabilidad. La ilusión se puede entrenar, depende de nuestro autocontrol y nuestra autodisciplina. Y es esa ilusión que tú te quieres crear si quieres. Y la acción en las manos, que al final es
ponte manos a la obra. O sea, si quieres que realmente algo ocurra o algo se realice, ponte a hacerlo. O sea, ponte pico y pala y adelante, ¿no? Para mí creo que eso es lo más importante, porque si viviéramos así, seríamos mucho mejor para nosotros mismos, confrontaríamos las cosas de una manera diferente, siempre con mucho más amor y mucha más alegría, y haríamos que eso fuera contagioso y sería mucho más beneficioso y mejor para los demás. Con lo que al final creo que crearíamos un mundo eh, más amoroso, más bonito, más cordial, no sé cómo decirlo, ¿no? Así es, pero fíjate que yo estas tres cualidades que has dicho, yo pondría como tres cualidades de la conciencia, del alma o del corazón, porque hay una intención, hay un propósito, pero además yo le pondría la atención, porque esa intención tiene la atención y es el aquí y ahora. La ilusión la cambiaría la palabra por alegría, que es una emoción del corazón. Y la tercera es la acción, porque no puede haber conciencia sin acción. En el momento que tú eres consciente, puedes cambiar algo. Si tú no eres consciente, no puedes cambiar nada. Entonces, lo importante es esa acción, que esa idea tuya, esa intención se manifieste a través de la acción. Me parece fundamental, Y es algo fundamental. tan Además, eso sencillo, con esa ilusión. claro, es algo tan sencillo como querer hacerlo, cueste lo que cueste, es querer hacerlo. Sí. Pero la gente dice, no, no, si yo ya quiero, pero es que mira, hoy no puedo porque no sé qué, no sé cuánto. Mañana me queda difícil, pero pasado sí, pasado lo hago y pasado eso mismo. Siempre podemos encontrar peros. Y es igual, no importa, hazlo. Hazlo en la medida que puedas. A veces puedes más, a veces puedes menos, pero cada día. Entonces va haciendo ese camino en tu cerebro que no se va a borrar, porque si se hace cada día, no se borra. Es como cuando tú vas a la montaña y pasan esos caminos antiguos, es porque han ido pasando siempre por allá y gracias a eso no hay hierbas. Se ha hecho el camino, pero Hasta la necesitas el vegetación ha pasar. aprendido por dónde tiene que dejar pasar, ¿no? Totalmente, Yo por totalmente. En cambio, si eso, pasas un día sí y otro no, no hay esa parte camino. de acompañamiento en la vida, en la vida y en la muerte, de facilitador, es porque al final tratas de facilitarle a los demás diferentes herramientas que tú conoces, ¿no? Porque creo que es muy importante, antes cuando te hablaba de la autodisciplina, lo que tú decías, ¿no? Del día a día ponte y todos los días ponte un poquito. Es esa autodisciplina que tú te tienes que trabajar, de querer trabajarla y querer, Sí. porque quieres estar mejor, porque quieres hacer las cosas mejor, porque quieres que te cuesten menos, porque quieres llevar a algún lado tu vida y quieres llegar a algún propósito, ¿no? Para eso hace falta autodisciplina y se puede facilitar a través de un montón de herramientas, ¿no? A nivel físico principalmente, porque es la primera herramienta que tenemos, es el vehículo que nos lleva. Y si realmente tú te acabas teniendo una autodisciplina física, del modo que sea, porque cada uno, según edad, según sexo, según necesidades, puede hacer unas cosas u otras, pero tú todos los días te levantas y te vas a caminar una hora, todos los días te levantas y meditas un ratito, todos los días te levantas y haces unos ejercicios de respiración, todos los días haces yoga, todos los días haces tai chi, todos los días haces una carrera. Cada uno tiene que encontrar su herramienta que ayuda a ser completamente responsable de tu camino. Sí, Pues sí, lo más sí. fácil es dejarse. Sí, pero entonces, luego, ¿qué sentido tiene? Y si te has dejado, es como el que deja el campo, que crezcan todas las hierbas. Luego cuesta muchísimo. Si lo quieres tener bonito, cuesta muchísimo. Em, Preguntarte si para ti existe la muerte, me parece que es una tontería, pero bueno, ahí está. Eh, Si crees que existe la muerte, si tu realidad, lo que tú has vivido fue real para ti o puede ser fruto de la mente, y cuál crees que es el sentido de la vida. Muchas Eh, cosas. la, la muerte,
La muerte del cuerpo existe, obviamente, porque el cuerpo al final acaba degradándose. La muerte nuestra, de nuestra energía, nuestra esencia, como decía Albert Einstein, la energía ni se crea ni se destruye. Para que este trozo de carne tenga vida, hay un trocito, hay una chispa de la vida, como decían los chinos, una energía, un algo, un alma, una esencia, que entra en el cuerpo en el momento de la fecundación y que hace ¡bum! Y coge vida, ¿no? Si no sería un trozo de carne solamente. Entonces esa energía no se puede crear ni destruir, simplemente se transforma. ¿En qué? Da igual, ahora es lo de menos, ¿no? Pero no, en la muerte no creo, obviamente no creo. En la muerte de nuestra esencia y además con la experiencia que yo tuve y donde yo estuve y con quien estuve, no, la muerte no existe. O sea, somos algo mucho más grande que esto y lo estamos siendo a la vez, en el mismo tiempo y en el mismo espacio. No está en ningún otro lado ni en... Está todo aquí. Otra cosa es que con nuestros sentidos no seamos capaces de vivirlo, ¿no? La otra pregunta era si para mí era real. Absolutamente real, porque como te decía antes, que siempre he estado dándole muchas vueltas y sueños, imaginaciones, y a mí lo que me hace darme cuenta de que es completamente real es que cada vez lo recuerdo más, más profundamente, y cada vez recuerdo más cosas. Y no es que se me olvide nada, porque hay momentos del día a día que se te olvidan. Hace 10 minutos no me acuerdo dónde he dejado las llaves del coche, o dónde he aparcado el coche, o dónde he dejado las gafas de sol, o si he metido el tazón en el lavavajillas, y eso se te olvida. A mí estos detalles no se me olvidan ninguno, y cada vez que los vivo intensamente y cada vez recuerdo más cosas. Y la tercera pregunta era, ¿Qué sentido tiene la vida? para mí toda. Para mí toda porque estamos aquí para experimentar, para vivir, para amar. Y cuando vives desde esa manera, todo, independientemente, aunque te pasen cosas crueles, es maravilloso. Es maravilloso. ¿Por qué? Porque luego hay gente que ha tenido vidas muy crueles. Poniendo ejemplos así como muy visibles, Nelson Mandela, después de pasarse más de 30 años en la cárcel, salió siendo puro amor, perdonando a todo lo que había sucedido y dirigiendo todo un país. Y así hay muchos casos, a gran escala y a pequeña escala. Entonces, si nosotros además teniendo una vida relativamente cómoda, por la situación en la que nos ha tocado vivir, en el país en el que nos ha tocado vivir y en el momento en el que nos ha tocado vivir, la vida es maravillosa. La vida tiene mucho sentido porque además a nuestra esencia luego le va mandando muchos mensajes y muchos aprendizajes y muchos recuerdos para luego ser consciente de quién es en la unidad. Pablo, ¿y quieres decir algo más a la gente que nos está viendo y escuchando? No, bueno, mira, la verdad es que me alegro de que sean pocos o muchos, porque seamos cada vez más personas que queramos buscar algo más allá de esta vida terrenal, ¿no? De ser algo más y poder ser mejor para nosotros mismos y para los demás. Bueno, pues que sepas que en este canal cada vez somos más. Me Y alegro, no solo en este canal, como dices tú, es en el mundo entero, en todos los países, afortunadamente, cada vez hay más chispas de un cambio, ¿no? De una nueva visión más me plena. alegro, me alegro, me alegro. Pues muchísimas gracias, Pablo, y gracias por toda tu aportación, por tu libro, por tus libros, por todo. Muy bien, muchas gracias a ti, Luján.